una ola de pensamiento y energía. Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que, la verdad, muchísimas personas se hacen. ¿Por qué a veces mi práctica religiosa se siente un poco vacía? ¿O por qué se siente una conexión más profunda fuera de las estructuras tradicionales, ¿no? En la naturaleza, en el arte? Justo. Y las fuentes que analizamos hoy proponen una respuesta que me pareció fascinante, que está en la tensión entre la estructura y la experiencia. Así que vamos a seguir ese hilo. Me parece perfecto. La misión de este análisis es desentrañar por qué la religión a veces tiende a crear grupos, a separar, y la espiritualidad, en cambio, parece buscar una conexión mucho más universal. Es una exploración clave para nuestro tiempo. Y para empezar a tirar de ese hilo, hay una frase de un místico sufí que creo que lo resume todo. Él decía: el amor está en todas las religiones, pero el amor no tiene religión. ¡Uf! ¡Qué buena frase! Ahí está la clave. La espiritualidad es como el agua subterránea que alimenta todos los pozos, que serían las distintas religiones. Claro. El agua es la misma, pero cada pozo tiene su propia estructura, sus propios ladrillos. Y para entender la diferencia, lo mejor es, pues, analizar esos ladrillos. Me encanta esa analogía, el pozo y el agua. Entonces, si la religión es el pozo, ¿cuáles son exactamente esos ladrillos? ¿Qué componentes definen a una religión organizada? Bueno, fundamentalmente se apoya en tres pilares. El primero, y el más evidente, es un sistema de creencias, lo que llamamos fe. Los dogmas. Exacto, los dogmas. Son las ideas que una persona acepta como verdaderas. En el catolicismo, por ejemplo, pues conceptos como el pecado original, la divinidad de Cristo, la existencia de un cielo y un infierno. Las ideas centrales del club, por así decirlo. Justo, el qué creer. De acuerdo. Pero una religión es mucho más que un club de ideas, ¿no? Supongo que también te dice cómo vivir. Exactamente. Y ese es el segundo pilar, un conjunto de reglas morales específicas. Son los códigos de conducta que definen lo que está bien y lo que está mal para esa comunidad. Claro, y que varían muchísimo de una a otra. Totalmente. Piensa en las diferencias entre los mandamientos cristianos, las leyes dietéticas del judaísmo o las prohibiciones del Islam. Cada sistema tiene su propio manual de instrucciones. Y el tercero debe ser la parte más visible, la acción. Precisamente. El tercer pilar son los ritos y las prácticas. Son las ceremonias, los rituales, las festividades que le dan a cada religión su identidad única. Los sacramentos, el Ramadán, la meditación. Eso es. Son la forma en que la fe y la moral se manifiestan en el mundo. Son los ladrillos más visibles del pozo, como decíamos. Bien, entonces tenemos los tres pilares: creencias, reglas y ritos. Y cada religión tiene los suyos, que son exclusivos. Ahora, aquí es donde creo que la cosa se pone muy interesante. Si mi identidad se basa en estos dogmas, estas reglas y estos ritos, ¿qué pasa automáticamente con todos los demás? Ahí diste en el clavo. La consecuencia directa, casi inevitable, de esa estructura es que la religión es, por naturaleza, separativa. Fuerte esa palabra, separativa. Es que lo es. En el momento en que alguien dice «yo soy católico», implícitamente está diciendo «no soy musulmán, ni judío, ni budista». Se crea una identidad de grupo que, por definición, traza una línea. Y excluye a otros. Y excluye. Y no hay que mirar muy lejos en la historia, ni siquiera en el presente, para ver cómo esta separación ha sido y es fuente de conflictos terribles. Un momento, a ver. Decir que la religión por naturaleza separa suena un poco duro. Millones de personas encuentran en su religión un llamado al amor universal, a la caridad, sin importar quién sea el otro. Absolutamente. Y esa es la gran paradoja. La misma estructura que une fuertemente a un grupo internamente, que crea un sentido de comunidad y de apoyo inmenso, Ajá. es la que traza la línea con los de afuera. El problema no es la comunidad en sí, que es maravillosa. El problema es cuando la identidad de esa comunidad depende de la diferenciación con el otro. Entiendo. La espiritualidad, en cambio, propone una comunidad sin fronteras, basada no en un credo, sino en una experiencia compartida de la existencia. Es la diferencia entre un club con carnet de miembro y el simple hecho de ser humano. O sea que la diferencia fundamental está en la fuente de la verdad.
Para la religión, la verdad viene de afuera, de un texto. Para la espiritualidad, la verdad es interna. La verificas por tu propia experiencia. ¿Lo entiendo bien? Lo entiendes perfectamente. Y eso nos lleva a otra distinción crucial que tiene que ver con el yo, con el ego. La religión, sobre todo en Occidente, a menudo se enfoca en perfeccionar el ego. Como una especie de proyecto de superación personal, pero con un marco divino. Exacto. Busca que la persona sea más virtuosa, más paciente, más caritativa. Le da al ego una estructura, unas metas, un camino para ser un mejor yo. Y eso puede ser muy consolador. Claro, te ordena. Te ordena. El problema es que sigues operando desde el ego. ¿Y cuál es la alternativa que propone la espiritualidad? La espiritualidad es, digamos, más radical, más exigente. No busca solo perfeccionar el ego, busca trascenderlo, ir más allá de él. Y esto nos lleva a un concepto que suena muy fuerte, pero es central: la muerte del creyente. Espera. ¿La muerte del creyente? Suena muy drástico. ¿Significa abandonar la fe, volverse ateo o algo así? No necesariamente abandonarla, sino transformarla de raíz. Significa que tu identidad ya no se basa en «yo creo que Dios existe», sino en la experiencia directa de esa existencia. Ah, ya veo. La creencia es un mapa, la vivencia es el territorio. La muerte del creyente es cuando dejas de mirar el mapa porque llegaste al lugar. El creyente como etiqueta mental desaparece para dar paso al experimentador. Dejas de creer en el amor para ser amor. Justo eso. Es una imagen muy potente. Y si hablamos de mapas, hablemos de los dogmas. ¿Qué pasa cuando esos mapas, dibujados hace siglos, se enfrentan a los nuevos descubrimientos del territorio? Pienso en la ciencia. Ese es el gran talón de Aquiles de las religiones dogmáticas. Un dogma es un concepto, y los conceptos son, por definición, provisionales. La historia está llena de ejemplos. Galileo. El más famoso, claro. La Iglesia defendía como dogma que la Tierra era el centro. Cuando la ciencia demostró con un telescopio que no era así, el dogma se vio amenazado y la institución reaccionó con miedo. Y no hace falta irse tan lejos, ¿eh? Tenemos ejemplos mucho más modernos. Por supuesto, pensemos en el dogma del pecado original, la idea de que toda la humanidad desciende de una única pareja. Ajá. Hoy la paleoantropología y la genética nos muestran un panorama completamente diferente, de una evolución humana a partir de diferentes ramas. Esto hace que la explicación literal del pecado original sea muy difícil de sostener para una persona con mentalidad científica. Claro. Y no es solo la historia antigua. Pensemos en la neurociencia, por ejemplo. ¿Cómo entra la neurociencia en esta conversación? Hoy podemos poner a un monje con miles de horas de meditación en un escáner cerebral y ver qué pasa. Estudiamos los estados contemplativos y vemos cómo ciertas prácticas alteran tangiblemente la actividad cerebral. Vemos la experiencia de Dios en el cerebro. Vemos su correlato neurológico, sí. La disolución del yo tiene una base tangible. Para un místico, esto es una validación fascinante de su experiencia interna. Pero para una religión dogmática que sitúa a Dios como algo completamente externo, esto puede ser un desafío conceptual enorme. Claro, porque la espiritualidad no tiene ese problema. Una experiencia interna no puede ser refutada por un telescopio o un escáner. Simplemente es. Exactamente. Tu experiencia es tuya. No depende de la validez de un libro de hace 2000 años. Es una verificación personal y directa. Por eso la espiritualidad es flexible, mientras que el dogma es rígido. Y esa rigidez me lleva a pensar en el motor emocional. A menudo se asocia la religión con el miedo. Miedo al infierno, al castigo, al pecado. ¿Qué papel juega el miedo en esta ecuación de separación contra unión? Fíjate que esto es fascinante. En un nivel muy profundo, lo contrario al amor no es el odio. El odio es solo amor herido. Lo contrario al amor es el miedo. Exacto. En el momento en que introduces el miedo en una práctica espiritual, generas una contradicción fundamental. Porque el miedo siempre lleva a la defensa. Y en cuanto entras en modo defensa, entras en modo separación. Te separas. Defiendes tu verdad, tu libro, tu Dios, contra el del otro. Y de la defensa al fanatismo hay un paso muy corto. Es el camino directo. El fanatismo no es más que rigidez mental extrema. Nace del miedo. Una persona que ha experimentado la unidad no necesita defenderla, simplemente la vive. El amor no ataca ni defiende. Enseña, comparte, respeta. No tiene nada que proteger. El miedo construye muros. El amor abre puertas.
Entonces, si los dogmas pueden ser frágiles y el miedo es contraproducente, ¿cómo puede una persona evaluar si su camino es constructivo? ¿Cuál es el criterio para saber si algo realmente funciona? El criterio definitivo, y curiosamente lo sugirió el propio Jesucristo, es increíblemente práctico. Por sus frutos los conoceréis. Por los resultados. Por los resultados. Olvídate por un momento de las ideas, de los rituales, de si la historia es literal o metafórica. La única pregunta que importa es, ¿qué resultados concretos produce este camino en la vida de una persona? Dame un ejemplo práctico de cómo aplicar eso. ¿Qué fruto produce creer que por naturaleza soy una pecadora miserable desde que nací? El fruto probablemente será la culpa, la vergüenza, el miedo. Sí. Ahora compáralo con esto. ¿Qué fruto produce verme como una expresión de lo divino en un proceso de evolución que comete errores como parte natural de su aprendizaje? El fruto probable es dignidad, paz interior, responsabilidad. Exacto, dignidad y paz. Entonces la pregunta fundamental cambia. Ya no es, ¿estoy siguiendo las reglas? Sino, ¿esto me genera sufrimiento o me genera paz? Sino, ¿esta práctica genera sufrimiento o genera paz en mi vida y en la de los demás? ¿Me lleva al juicio o a la compasión? Esto cambia el objetivo por completo. Ya no se trata de salvarse de un castigo. Se trata de evolucionar la conciencia. Y esa evolución es la verdadera salvación, salir del sufrimiento que nos imponen nuestras propias creencias limitantes. Haciendo un recuento de todo lo que hemos explorado, partimos de que la religión se estructura en creencias, reglas y ritos. Y vimos que esa misma estructura, aunque crea comunidad, también puede ser inherentemente separativa. Creando identidades de grupo que excluyen, mientras que la espiritualidad busca la unión a través de la experiencia directa. Y vimos cómo la religión se enfoca en perfeccionar un yo, mientras la espiritualidad busca trascenderlo. Analizamos cómo los dogmas fijos pueden chocar de frente con la ciencia, mientras que la experiencia personal, por su propia naturaleza, siempre es válida. Y al final el criterio más importante parece ser ese, el del fruto, si un camino nos conduce a más amor y paz o a más miedo y división. Exacto. Es un cambio de enfoque radical, de una validación externa, de una autoridad, a una validación interna, a los resultados en nuestra propia vida, de la separación a la unión. Y esto nos deja con una idea bastante provocadora para reflexionar. Es una cita de un teólogo católico muy importante, Karl Rahner. Él dijo, «La religión del futuro será mística o no será». Es una declaración muy fuerte. Y plantea preguntas enormes. Estamos en una era donde la humanidad parece estar evolucionando, pasando de una etapa racional a una más contemplativa. Si esto es así, ¿qué significa para las religiones organizadas? ¿Están destinadas a ser reformadas para volverse más místicas o están destinadas a ser trascendidas? ¿Y a nivel personal? A nivel personal, ¿qué implica para alguien llegar a un punto en su camino donde, para seguir avanzando hacia la unión, deba desapegarse incluso de la propia religión que, paradójicamente, le sirvió de mapa para empezar el viaje?